Y abre su Biblia, por favor, en el libro del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 15 al 18. Y dice la palabra sagrada así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Palabra de Dios. Incline su rostro, por favor. Cierre sus ojos y ore conmigo. Ore por mí. Padre, gracias. Señor, hemos tomado el tiempo para adorarte, Señor, y cantar alabanzas a tu nombre, Dios mío, un momento de refrigerio, un momento especial, Señor, pero hoy nos disponemos a traer tu palabra, Señor amado. Tú conoces, Señor, nuestra incapacidad, Dios mío, y que sin tu espíritu y sin tu dirección no podríamos hacerlo, Señor. Pedimos, amado Dios, que seas tú hablando a nuestro corazón, hablando a nuestro entendimiento, hablando a nuestro intelecto, hablando a nuestro espíritu, Señor amado, y que cada uno en esta tarde, Dios mío, esté atento a tu palabra, Señor amado, atento a tu palabra, porque ella nos va a edificar, porque ella nos va, Dios mío, a redarguir, porque vamos a ser nutridos con tu palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús, toma este lugar, Dios mío, totalmente, amado Dios, y que sea tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor amado, bendiciendo y influyendo en el nombre de Cristo. Gracias te damos, Señor. Adore el nombre del Señor por un momentito, iglesia. Adora el nombre del Señor, aleluya. Levanta tus manos y darle gloria a Dios, porque somos la iglesia triunfante, porque somos la iglesia gloriosa, porque somos la iglesia que esperamos a nuestro Salvador. Santo eres tú, Señor, te adoramos, te bendecimos, amado, te damos gloria, te damos honra, Señor, te damos gloria a ti, Dios mío, porque somos tu iglesia, porque somos, Señor amado, los redimidos, porque hemos sido alcanzados a precio de sangre, Señor amado. Gracias te damos en esta tarde, aleluya, aleluya. Gracias, Dios mío, porque Satanás no tiene que ver con nosotros, excepto si le damos el permiso. Oh Señor, gracias te damos, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a los hermanos, nuestros visitantes, Señor, a cada uno en esta tarde, Dios mío, para la gloria y la honra de tu nombre. Que sea tu presencia, que sea tu Espíritu Santo, Señor amado, que sea tu gracia, Dios mío, aleluya, manifestándose, Señor, en cada uno, Dios mío, para la gloria de tu nombre, y que tu palabra no retorne a ti vacía, que no retorne a ti vacía, Señor amado, sino que hagas aquello por lo cual tú le enviaste, sino que se cumpla, Dios mío, nosotros, Señor, y dé fruto, Dios mío, y fruto en abundancia, Señor, para la gloria y para la honra de tu santo nombre. Te lo pedimos todo, aleluya, amén y amén y amén. Siéntese, por favor. Quisiéramos poner ahora, Señor, un tema a nuestra prédica en este día. La iglesia, la única institución de autoridad. La iglesia, la única institución de autoridad. Cuando hablamos de iglesia, generalmente siempre pensamos en un edificio, porque es la idea general, es la idea común que todos tenemos de un edificio, de un lugar a donde nos reunimos. Pero al leer este texto, esta porción bíblica, nos damos de cuenta que la palabra iglesia es algo totalmente diferente. Cristo mencionó por primera vez en el Nuevo Testamento, en esta porción, la palabra iglesia.
En la Septuaginta, en la traducción de los 70, la palabra iglesia fue traducida del original del idioma hebreo, fue traducida como eclesia, la palabra congregación. Es decir, que en el Antiguo Testamento nosotros encontramos siempre el término la congregación de los hijos de Israel. La congregación del pueblo de Israel se congregaban, amén, formaban una congregación, una asamblea, pero en la traducción de la Septuaginta al hebreo, cuando fue traducida, esa palabra, amén, para el Nuevo Testamento ya no era la congregación, era la eclesia con doble K del griego, que significa literalmente asamblea o un grupo selecto. Asamblea o un grupo selecto. De allí que entonces la palabra iglesia llegó a tener una connotación de un grupo especial llamados fuera. Es decir, aquellos que habían sido seleccionados de entre una cantidad de números muy grandes y que había sido seleccionada para ser llamados fuera, llamados del grupo, llamados, vamos a decir en este contexto, llamados del mundo. Ese era la iglesia. Y Cristo usa un término muy apropiado cuando dice mi iglesia. Qué maravillosa, Señor, interpretación, qué maravillosa expresión cuando Él funda su iglesia. Ahora, hay algo muy importante aquí, porque esta declaración surge, amén, en un momento cuando el Señor le pregunta a sus discípulos, Jesús, sobre quién era realmente Cristo. Y les acerca y les dice, amén, ¿quién dice a las gentes que soy yo? ¿O que es el Hijo del Hombre? ¿O que es el Hijo de Dios? Y ellos comenzaron cada uno a expresar, a decir lo que las personas decían acerca de Jesús. Algunos decían que era Jeremías o algunos de los profetas. Otros decían que era Juan el Bautista, ¿no, Señor? Y cada uno comenzó a decir lo que habían escuchado de la gente acerca de Cristo. Pero Él se dirige a ellos y les pregunta personalmente, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro, el que siempre estaba a la delantera, el intrépido, el que siempre le gustaba salir adelante, el que siempre estaba allí mirando a ver qué hacía, le dice al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro había dado una declaración, una revelación especial que le había dado el Padre, alabado sea el Señor, para dar cabida, para dar inicio a esta gran declaración del Señor Jesucristo. Y el Señor le dice, Pedro, gloria al Señor, yo también te digo que tú eres Pedro, gloria a Jesús, pero anteriormente le dice, esto que tú has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, gloria al Señor. Ahora, ¿qué es la iglesia? La institución de la iglesia tiene, hermanos, sus orígenes, digamos, desde el Antiguo Testamento. Vamos a dar un repaso ligero a lo que proféticamente o simbólicamente, gloria al Señor, la iglesia es en el Antiguo Testamento. Curiosamente, en el Antiguo Testamento no hay profecías abiertamente directas en cuanto a la iglesia. Hay muchas profecías, gloria al Señor, que tenemos que mirarlas minuciosamente, que están en el Antiguo Testamento, donde la iglesia se refleja ya. Pero la iglesia siempre fue como un misterio. La iglesia siempre fue como algo que no estaba, hermano, en la mente de los profetas judíos. Cuando ellos profetizaban, hablaban del futuro de Israel, hablaban del advenimiento del Mesías, hablaban de muchas cosas de Israel en el futuro, pero la iglesia no aparecía como un grupo que Dios iba a seleccionar fuera de su pueblo, de la nación hebrea. Así que no lo vemos claramente. Si usted lo busca, gloria al Señor, así superficialmente, no podrá encontrar, gloria al Señor, indicios de una congregación nueva, de otro pueblo aparte de Israel. Sin embargo, la institución de la iglesia está desde los principios, gloria al Señor, digamos desde la Pascua. Cuando miramos al Antiguo Testamento, la Biblia dice que cuando Israel salió de Egipto, antes de salir hubo 10 plagas, y entre esas 10 plagas, amén, una de ellas, una de las finales mortíferas, fue cuando el ángel de la muerte pasaba por la casa de todos los egipcios, alabado sea el Señor, y allí en aquellas casas moría el primogénito, gloria al Señor, moría el primer niño de la casa, moría el primer animalito de la casa.
Pero el Señor instruyó a Moisés y le dice: mira, ve y que cada uno de los hebreos sacrifique un corderito y ponga la sangre del cordero en los marcos o dinteles de las puertas, para que cuando pase el ángel de la muerte, amén, él vea la sangre y no entre a esa casa y allí no haya muerte. Y así fue. Los hebreos sacrificaron un corderito y pusieron la sangre en la puerta, y cuando pasaba el ángel de la muerte, bueno, Señor, al ángel no le importaba qué había dentro, si había un ladrón, si había un sinvergüenza, solo lo que miraba el ángel era la sangre del cordero, y él pasaba de largo, al Señor, porque allí no había muerte. La señal era la sangre. Así que, hermano, gloria a Jesús, la iglesia se extiende mucho más allá de la fundación en el Nuevo Testamento, tiene sus raíces desde entonces. Y a partir de ese entonces, Dios, amén, instruyó a Moisés para que se conmemorara ese gran evento redentor desde el Antiguo Testamento. Y Dios le recordó a Moisés que cada año tendrían que celebrar la Pascua, porque la Pascua representaba liberación, la Pascua representaba redención, la Pascua representaba liberación de la esclavitud, la Pascua representaba la redención futura del Cordero Pascual que fundaría la iglesia. Así que a partir de esa época, Israel era Señor, aunque no celebró la Pascua durante los 40 años allí, hermano, en el desierto, pero al entrar a la tierra prometida, Dios les recordó para que comenzaran el reinicio de celebrar continuamente la Pascua, porque era una memoria de que Dios los había liberado de Egipto y que ahora eran un pueblo libre, un pueblo para Dios. Ahora, algo importante en esto, porque hay un simbolismo detrás de todo esto. Los sacrificios que se realizaban prácticamente se convirtieron eventualmente en una mera costumbre, en gloria al Señor, en un ritual que lo que ocupaba simplemente, gloria al Señor, era la mente de los hebreos de celebrar aquella Pascua que habían pasado ya prácticamente cientos de años. Y que aquello iba perdiendo su sazón, iba perdiendo su significado. Pero Dios, cuando Dios instituye algo, para Dios nunca pierde su significado. Cuando Dios dice que la iglesia debe de hacer algo, la iglesia debe de hacerlo de todo corazón. Cuando Dios dice que tú tienes que hacer algo para el Señor, tienes que hacerlo aunque pasen los años, hacerlo con la misma dedicación y la misma devoción. Hermanos, suele suceder que cuando Dios nos ha pedido que hagamos algo, parece que al pasar los años se nos va olvidando, y aquella práctica que en algún momento hacíamos de todo corazón, amén, aquello se vuelve una rutina, aquello se vuelve una mera costumbre, y comenzamos a perder, ahora Señor, amén, el interés por aquello. Comenzamos a hacerlo rutinariamente porque ya no estamos en esa emoción, esa sensación preciosa. Dios no había cambiado su propósito, Dios seguía su plan redentor, porque de allí nacería la iglesia. En los tiempos de Cristo, la Pascua se seguía celebrando como una costumbre. En la Pascua sucedían varios eventos importantes, gloria al Señor. Primero, que antes de celebrar la Pascua, Dios había instruido a Moisés para que el sacerdote viniera. Escuche bien, el sacerdote viniera y tomara una gavilla de trigo antes de comenzar a cosechar todo el trigo. Toda la cosecha, el sacerdote venía y tomaba una gavilla de trigo escogida por el sacerdote especial para ofrecerla como forma representativa del gobierno de Dios sobre su pueblo Israel. Y él venía y tomaba aquella gavilla que eran las primicias de la cosecha y la ofrecía a Jehová. Esta representación de las primicias significaba que Cristo era las primicias del sacrificio. La Biblia dice que Él es el primogénito de los muertos, es decir, el primero que murió y fue resucitado para no ver más muerte, porque de allí, gloria al Señor, todas las personas que han resucitado han vuelto a morir, gloria a Jesús. Pero Cristo nació, ¿para qué? Para vencer la muerte, para garantizar para usted y para mí una vida eterna, para garantizarnos que aunque nosotros muramos, un día está, amén, muy seguro, muy garantizado que nosotros seremos también resucitados juntamente con Él. Es decir, Él estaba preparando y preparó todo para nosotros, para que la muerte no tenga la última palabra, sino que la tenga, gloria al Señor, amén, el poder del Espíritu Santo, el poder de la sangre de Cristo. Así que esa gavilla, las primicias de esa gavilla representaba a Cristo mismo, las primicias de los muertos.
Después de esto, hermano del Señor, a los 49 días, el Señor instruyó a Moisés, según Levítico capítulo 15, verso 22 en adelante, instruyó a Moisés para que a partir de la Pascua, a partir de ese día que se conmemoraba la salida de Israel de Egipto, se hicieran, hermano, pasaran 7 semanas. 7 semanas, 7 por 7, 49. En la semana, el día después de la semana o del día 49, el día después del sábado 49, 7 por 7, 49, cada sábado había unas fiestas, los tabernáculos. Y al final de las 7 semanas, después del último día del sábado, el Sabbat, el día judío, el día después, que es el día primero, de acuerdo al calendario judío y de acuerdo a los días como se cuentan en la Biblia, el día 50, venía, hermano, y se agarraban, Señor, unos panes especiales, 2 panes sin levadura, que eran, hermano, cocidos, y estos panes eran los primeros que se ofrecían. Es decir, que antes que se hiciesen más panes y antes que la gente comiese más panes, estos 2 panes se ofrecían, Señor, como primicias para Dios. Ahora alguien preguntará: pastor, ¿dónde está la iglesia aquí? Déjeme decirle, gloria al Señor, cómo es que Dios trazó el plan perfecto para que la iglesia aparezca en un momento, amén, donde nadie lo esperaba. Pentecostés, gloria al Señor, es un día, un evento extraordinario, que para los judíos, Pentecostés o 50º o el día 50, era el día en que ellos simplemente, de acuerdo al orden bíblico, ofrecían a Jehová gloria al Señor, esos primeros panes sin levadura, como una forma de gobierno universal de Dios. La ofrenda primera de la gavilla era una representación del gobierno nacional de Dios para Israel. Los panes representaban una ofrenda representando el gobierno mundial de Dios, el gobierno universal de Dios de alguna manera. Pero curiosamente sucede algo importante en eso. Para los hebreos, para muchos, seguramente que la profecía, hermano, la fundación de la iglesia en Pentecostés no era algo que era una posibilidad. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a celebrar año tras año esa celebración de la Pascua, y luego las 49 días y luego el día 50º, el gran día de Pentecostés. La Biblia dice que en Jerusalén se habían reunido muchas personas, venían de todas las ciudades, gloria al Señor, y algunos países circunvecinos como África y Asia, del Ponto, de África, de Frigia, de Panfilia, de muchos lugares venían a Jerusalén a celebrar el día de Pentecostés. Las 49 días más el día de Pentecostés, que concluía con toda esa gran celebración de fiesta, esa fiesta judía que prácticamente se había convertido para muchos en algún tipo de diversión. Pero en ese movimiento de muchas naciones, en ese movimiento de gentes que venían de diferentes lugares hablando diferentes idiomas, surge algo extraordinario. Surge la aparición de la iglesia. Surge, hermano, un grupo en un lugar de 120 personas en un aposento alto, que llamaron la atención de aquella gran reunión. Llamaron la atención de aquellos que estaban reunidos, porque no estaban acostumbrados a escuchar cosas así. Y cuando aquello llama la atención, seguramente que los que estaban allí, gloria al Señor, dejaron de mirar lo que estaban mirando, dejaron de pasear en aquellas tiendas que se establecían allí en Jerusalén, y ponen su atención a aquel grupo de gente que están allá hablando unas lenguas extrañas, pero también algo raro, les oían hablar en su propio idioma. Allí estaba resurgiendo o surgiendo la iglesia de Cristo. Allí estaba naciendo la iglesia del Señor. Allí estaba naciendo aquel grupo, hermano, que eran los primeros que formarían la iglesia de Cristo, para entonces hacer una iglesia universal, una iglesia en la cual el Señor, amén, había instituido y había mencionado algunos años atrás. La iglesia gloriosa de Cristo fue fundada en Pentecostés, en un momento apropiado, en el momento exacto, gloria al Señor. Dese de cuenta, hermano, entonces, gloria a Jesús, que había sido todo planeado, todo estaba en el plan de Dios para que la iglesia entonces, gloria al Señor, apareciera en el momento más preciso, donde serían testigos muchas personas, cientos, miles de personas del surgimiento de aquella iglesia gloriosa.
Una iglesia que no era simplemente un grupo como muchos habían surgido. Se habían levantado personas, se habían levantado algunos líderes y le seguían personas políticas, religiosamente, como usted quiera. Pero la iglesia, gloria al Señor, parecía ser algo diferente. Parecía ser un grupo que no tenían un líder principal. Parecía ser un grupo, hermano, que solamente estaba formado de personas, incluso los apóstoles, que eventualmente algunos dijeron: ¿cómo es posible que estos hombres que son del vulgo, que son allí de la, gloria al Señor, del vecindario, amén, hablan con una autoridad tremenda? Porque la iglesia había sido dotada de un poder extraordinario, hermano, con el cual ella funcionaría. La iglesia sería dotada del poder del Espíritu Santo, la única institución autorizada por Dios, la única institución, hermano, con la autoridad del cielo. Y déjame decirte que nosotros seguimos siendo esa institución, que hemos perdido cierto terreno, que hemos perdido, hermano, cierta autoridad. Es cierto, porque nosotros, gloria al Señor, no sé si hemos dejado de pedir, hemos dejado, gloria al Señor, hermano, de buscar esos principios que estableció en su palabra, para que la iglesia siga siendo, amén, la única, y sigue siendo la única institución autorizada con poder de Dios para funcionar en la tierra. Pero ¿de qué clase de poder? ¿Qué clase de poder tiene la iglesia? La iglesia tiene un poder extraordinario que a veces no lo medimos. La iglesia no tiene obviamente poder político. La iglesia no tiene tal vez un poder social, pero la iglesia tiene un poder mucho más allá de eso. La iglesia tiene el poder de arrancarle las almas al diablo. La iglesia tiene el poder, hermano, de cambiar una sociedad, de cambiar, ahora, Señor, un país. Nos hemos olvidado de eso. Y muchos predicadores y muchas iglesias muy grandes están preocupadas, ahora, Señor, hermano, y creo que nos envolvemos también nosotros. Estamos preocupados porque el mundo se está degradando moralmente, porque la gente se está degradando, porque la política, hermano, gloria al Señor, se está prácticamente cada día corrompiendo más. Pero no nos hemos dado de cuenta que la iglesia orando, la iglesia intercediendo, puede hacer tantas cosas que no se pueden hacer políticamente. Y aunque no tengamos un poder político, hermano, podemos hacer algo políticamente también, votar correctamente al Señor, amén, ser personas pasivas y protestar por aquello. Pero eso, hermano, es pasajero. Hay algo que la iglesia a veces no hemos medido que podemos hacer. ¿Y sabe qué es eso, hermano? Cuando la iglesia se va de rodillas, cuando la iglesia está clamando, cuando la iglesia, hermano, está, aleluya, intercediendo, cuando la iglesia se pone en la brecha, cuando la iglesia, hermano, va a la oración, la iglesia puede cambiar una sociedad, la iglesia puede cambiar un vecindario, la iglesia puede cambiar un gobierno, hermano. Y aunque no vamos a cambiarlo totalmente, Dios siempre va a hacer algo por su iglesia, siempre va a escuchar a su iglesia. Ahora se instituye una iglesia gloriosa. El Señor le declara a Pedro, que es una declaración obviamente para todos nosotros. Cuando Él ha hecho una declaración y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, del griego Petros. La palabra Petros significa piedra o roca pequeña. No es Pedro, no es la roca que es Cristo. Y Él le dice en la declaración más importante del tema de hoy: y sobre esta iglesia, sobre esta roca, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Entonces, a partir, hermano Señor, de esta fundación de la iglesia, hay algo muy importante. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? ¿Quiénes son los que pertenecen a la iglesia? ¿Quiénes son? No son los que tienen, amén, su nombre en la nómina de la iglesia. No son los que van a la iglesia. No son los que tengan un título religioso: yo soy de X denominación. Los que pertenecen a la iglesia son aquellos que han abrazado totalmente las doctrinas bíblicas, gloria al Señor, y se han arrepentido de sus pecados. Ellos automáticamente son parte de la iglesia. La iglesia es, amén, hermano, ese reino de Cristo en la tierra que abraza a todos aquellos que entran, hermano, en ese propósito, en ese plan de arrepentimiento ante Dios.
La iglesia no es una mera institución humana. La iglesia es, ahora Señor, un organismo vivo que es promovido, que es, ahora Señor, hermano, empujado o propulsionado por la obra del Espíritu Santo. Así que los que son de la iglesia son personas que han experimentado no solamente el perdón de sus pecados, pero han experimentado el Espíritu Santo en su vida, porque el maneja y dirige la iglesia, gloria al Señor, no es el hombre, es el Espíritu Santo. Y todo creyente que ha sido hermano y pertenece a la iglesia de Cristo es un creyente que tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida, porque el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia, es el que dirige a la iglesia, es el que enseña a la iglesia, es el que le recuerda a la iglesia. Y si usted pertenece a ella, usted y yo estamos supuestos a tener una relación con Cristo, una vida, hermano, en el Espíritu Santo, una vida de oración, porque usted no puede pertenecer a la iglesia, ninguna persona puede pertenecer a la iglesia de Cristo si el Espíritu Santo no es su ayuda. Entonces, la iglesia está compuesta en su naturaleza no de personas religiosas. No, hermano, gloria al Señor. Hay un dicho, o hay una idea, o hay un concepto en el mundo, en las personas, que equivocadamente piensan que su religión le llevará a Dios. Incluso algunos dicen, todas las religiones nos llevan a Dios. Pero cuando vemos en este contexto que la iglesia de Cristo tiene unas cualidades y características que tenemos que llenar nosotros, nos daremos de cuenta entonces que no todas las religiones van para el cielo. Son solamente aquellos, escuche, y aquí no hay ningún egoísmo, gloria al Señor, aquí no hay ningún seleccionismo, aquí no hay ninguna preferencia, porque cualquiera puede pertenecer a esta gran institución o a esta gran organización, amén, o a este gran organismo vivo que es la iglesia de Cristo. Cualquiera lo puede hacer si acepta el Calvario, si acepta a Jesús, el Cristo del Calvario. Esto es sencillo, porque aquí curiosamente, gloria al Señor, maravillosamente, no hay denominación. Yo respeto mucho la mía, aquí nací, gloria al Señor, aquí estoy, un movimiento extraordinario, de una doctrina extraordinaria, gloria al Señor, pero yo no puedo promover por allí, decir, venga por favor al MI, porque aquí solamente hay salvación, gloria al Señor. Tendría un problema yo muy grande, gloria a Jesús, pero sí puedo decir, amén, a los que nos miran allí en algún lugar, amén, Cristo es el centro de salvación, la iglesia es el lugar que Él seleccionó, amén, de cualquier denominación, de cualquier lugar donde se predique verdaderamente la palabra de Dios, donde se enseñe la verdadera doctrina del Señor. Esa es la iglesia de Cristo. No está limitada, gloria al Señor, a ninguna institución, al Señor. No está limitada a nada humano. Es la iglesia de Cristo y simple. ¿Perteneces tú a la iglesia de Cristo? ¿Has experimentado lo que experimentaron los hermanos en Pentecostés? Porque eso no ha cambiado. La iglesia no ha cambiado. Algunas doctrinas erróneas por allí, heréticas, gloria al Señor, enseñan de que Pentecostés y las lenguas ha pasado, que eso es historia. Pero déjeme decirle que la Biblia le dice a la iglesia y a todos los que amamos a Cristo, que en los postreros días Dios derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne, que Dios mandará señales, que habrá señales, gloria al Señor, habrá manifestaciones. La iglesia no ha cambiado, nosotros hemos cambiado, nosotros hemos, hermano, dejado, amén, lo que Dios nos dejó. Nosotros hemos abandonado algunos principios que son importantes para la subsistencia de la iglesia. Satanás no le tiene miedo a la religión. El diablo no le tiene miedo a la Biblia. Pastor, por favor, no sea respetuoso. No, porque él conoce la Biblia. El primer intérprete de la Biblia fue el diablo. El primero que interpretó la Biblia a su manera para mentir y para engañar fue Satanás. Fue el primero que le dijo a Adán y a Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis, porque era una realidad. Dios le dijo no coman. Esa palabra la distorsionó Satanás, porque él distorsiona la Biblia, él distorsiona los principios doctrinales, él distorsiona la mente de aquellos que se han corrompido doctrinalmente. Así que el primer corruptor de la Biblia es Satanás, el que interpreta la Biblia a su manera. Y le dice a Eva, con que Dios os ha dicho. No, es que Dios sabe. En otras palabras, Dios está mintiendo, porque Dios sabe que el día que ustedes lo hagan van a ser igual que a Él. ¿Se dio de cuenta que Él es el primer intérprete de la Biblia?
Por eso que el diablo no le tiene miedo a la Biblia. Él le tiene miedo a una iglesia llena del Espíritu Santo, a una iglesia, hermano, que proclama la verdad del Evangelio, a una iglesia que se llena de Dios. ¿Quieres tú que Satanás te tenga miedo? Gloria al Señor. Conviértete en una mujer, en un hombre de oración, gloria a Jesús, en una persona que está clamando allí. Él no le tiene miedo a que soy pastor, él no le tiene miedo a que tenga una credencial, él no le tiene miedo a que yo sé la Biblia, no le tiene miedo absolutamente a nada. Pero cuando una iglesia va de rodillas, hermano, la persona más nuevecita que está orando, lleno del poder de Dios, Satanás respeta mucho. Y él respeta a una iglesia, hermano, al Señor, que busca la presencia de Dios. Él le tiene miedo a la iglesia. Él le tiene, hermano, al Señor, amén, un terror a la iglesia cuando se mete con Dios. Pero también sabe cuándo se puede meter a la iglesia para dividirla. Él sabe cómo llegar a la iglesia. Él sabe cómo infiltrarse en la iglesia. Él sabe cómo meterse en tu familia. Él sabe cómo destruir tu familia. Él sabe cómo fragmentar tu familia, cómo fragmentar la iglesia, cómo hacerla añicos, cómo hacerla pedacitos, cómo, hermano, permitir el diablo al Señor que a veces, Señor Jesús, estamos unidos físicamente, pero no estamos unidos espiritualmente. La iglesia fue diseñada para la unidad porque somos un cuerpo en Cristo. La Biblia dice que somos un cuerpo. El apóstol Pablo, somos un cuerpo, miembros los unos de los otros. Funcionamos, hermano, en una armonía perfecta, ¿no, Jesús? ¿Por qué? Porque así funciona el cuerpo. El cuerpo es un organismo vivo que está compuesto de tendones, ¿no, Señor? Amén. De nervios, tejidos, amén, de células, de tantas cosas, hermano. Y el cuerpo funciona en esa perfección. La iglesia fue diseñada para funcionar en una perfección muy precisa, muy clara delante de Dios, a través del Espíritu Santo que la alimenta, que la nutre, que la guía, que la dirige. Por eso que la iglesia debe de ser perfecta. Perfecta en el sentido de la unidad, perfecta en el sentido de la comunión. No puede existir una iglesia en ningún sitio si no hay unidad, si no hay unión, si no hay esa comunión que es lo más principal de la iglesia, la comunión espiritual. Compartir un momento como estamos haciéndolo ahora, todos unidos en un mismo sentir. ¿Por qué? Porque todos estamos conectados con un mismo espíritu, hacia la presencia de un mismo Dios. Entonces, para que la iglesia funcione y sea perfecta delante de Dios, cada miembro de la iglesia, cada creyente de la iglesia debe de experimentar, de tener una experiencia personal con Dios. Porque no es algo, amén, es decir, no es transmitible. No es que usted entra a una congregación y porque ya está allí automáticamente usted ya está bendecido. No, usted tiene que tener una relación personal con Dios como miembro de la iglesia. Y la conexión que el creyente experimenta con la iglesia es gradual. Cuando una persona se convierte al evangelio, cuando nos convertimos al evangelio, yo me acuerdo cuando fui la primera vez a la iglesia de Dios Pentecostal. Era una casita muy pequeñita, le habían tumbado las paredes, ¿no, Señor? Amén, para hacer un templo allí. Cabían algunas, tal vez 100 personas lo más en ese lugar, ¿no, Jesús? Estábamos, ¿verdad? Todo, amén, así como salchichitas, ¿no, Señor? Amén. En ese lugar cuando se llenaba y tenía, amén, le habían botado las recámaras abajo, así que algunos quedamos escondidos por allá en algún lugar. Pero ese lugar, hermano, estaba, gloria a Jesús, lleno del Señor. Y me acuerdo la primera vez que yo fui a una iglesia, gloria a Jesús, yo me sentí un poco extraño porque yo nunca había entrado a una iglesia pentecostal. Gloria a Jesús. Fui a una clase bíblica de escuela dominical y me acuerdo cuando me enseñaron la primera clase bíblica en mi vida, que yo me sentaba a escuchar a un maestro con otros 2 jóvenes que había, o 3 allí en aquel lugar, gloria a Jesús. Y luego el servicio en la tarde, el servicio evangelístico, era algo maravilloso, algo lindo, hermano. Para mí aquello resonaba como algo precioso, algo que nunca había escuchado en mi corazón, gloria al Señor, nunca había escuchado, y mi corazón se había, hermano, cautivado con aquel ambiente glorioso de la presencia de Dios. Cantaban un coro los hermanos, la hija del pastor cantaba un coro que decía: vamos escalando peldaño. Ese coro tocó mi corazón, hermano. Se me hacía tan lindo ese coro, tan precioso, no sé, me transportaba al cielo, aún yo no conociendo todavía al Señor unos minutos antes.
Yo sabía que en aquel lugar había algo glorioso. Hermano, yo sentía que en aquel sitio había un ambiente diferente al que podía estar, hermano, tal vez en otro lugar. Allí había un ambiente de hermandad, un ambiente del Espíritu Santo. Porque déjame decirte, hermano, que el mejor ambiente que tú puedes encontrar no es en la fiesta, no es como antes, hermano, allá en la fiesta pagana. No, es la iglesia, es el lugar donde se mueve libremente la presencia de Dios. Es donde los creyentes nos reunimos todos con un propósito, todos con una meta, todos con una unidad, y el Espíritu Santo comienza a crear un ambiente. Por eso el venir a orar antes, hermano, de tiempo, venir media hora, 15 minutos, es bueno encender el altar, encender el ambiente de la presencia de Dios, porque la diferencia la marca el Espíritu Santo en la iglesia. No es lo que diga el predicador, no es, hermano, que tan fuerte toquemos los instrumentos, es la presencia de Dios en la iglesia, es el Espíritu Santo en la iglesia, es la presencia misma de Dios, aunque no haya ni siquiera música. Y allí en aquel culto, unas experiencias que obviamente me ayudan solamente con memoria, porque no me llevan ahora, no son garantía de que yo pueda permanecer, porque tengo que permanecer buscando a Dios cada día, pero son memorias muy lindas. Viajábamos de la casita de oración, donde dábamos la escuela bíblica, o daban, me estoy incluyendo, yo no daba, a mí me daban. Y de allí, hermano, en la tarde, como a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, viajábamos en un autobús viejísimo que había en la iglesia. El pastor había comprado un autobús que era de la edad de piedra. No sé dónde lo consiguió, hermano. Esos que tenían toda la trompa delante. Amén. Esos básicamente tienen la trompota y amén, y allí el motor. Y ahí los hermanos todos nos montábamos y viajábamos hasta cruzar casi la ciudad, que es East LA, en el este de Los Ángeles. Y allí el pastor rentaba un lugar que se llamaba la sinagoga. De hecho, era una sinagoga realmente. Los judíos, amén, tenían la estrella de David arriba y estaba prácticamente abandonado, y el pastor lo había rentado. Allí que había más personas que en ese otro lugar. Así que la escuela dominical la daba, amén, en la casita de oración, y luego el culto evangelístico lo daba allá. Y nos montamos todos, hermano, en aquel autobús, gloria a Jesús, y nos fuimos al culto allá, porque yo fui por primera vez en mi vida a esa iglesia, en una escuela dominical, un domingo. En la tarde, todos para el servicio en la sinagoga. Y me acuerdo las calles todavía, Second and Matthews, la calle Segunda y la Matthews, East LA. Y allí, hermano, me acuerdo que se inició el servicio. Para que vea, hermano, lo que hace el Espíritu Santo, lo que hace Dios con cosas tan sencillas. No era una iglesia muy grande. Y me acuerdo del mensaje de gloria al Señor. No me acuerdo del mensaje del pastor, pero un mensaje glorioso, un mensaje que tocó el corazón. No entendía mucho porque era un niño yo todavía prácticamente, un muchachito. Pero allí en ese culto estaba mi mamá, estaba mi papá, estaban 2 de mis hermanas y mi hermano. Habíamos 6 allí en el culto de la familia. Y en esa tarde, hermano, de mayo del 76, cuando el pastor hizo el llamado, gloria al Señor, mira, hermano, nosotros pasamos todos al altar, todos los 6 pasamos al altar. Había una presencia gloriosa, hermano. No había un equipo como ahora los tenemos en las iglesias del Señor, un equipo tremendo. No, creo que había, no sé, una baterillita por allí que estaba media destartalada, gloria al Señor. Tocaban una guitarrita que, no sé, hermano, pero no era, hermano, un gran sonido. Pero ¿sabe qué, hermano? Estaba la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es la que hace la diferencia, es la que, hermano, marca la pauta. Es, hermano, la gracia del Espíritu Santo. Y pasamos a aquel lugar y yo sentí algo glorioso en mi vida, algo, hermano, que llenó todo mi ser de una manera especial. Y yo me acuerdo, hermano, que en mi edad, gloria a Jesús, amén, yo lloraba y sentí hermano, un placer de la vida, algo glorioso. Era que Cristo estaba entrando a mi corazón, era que Cristo estaba, hermano, aleluya, cambiando mi vida, era que Cristo había marcado la diferencia. ¿Por qué? Porque había llegado, hermano, a pertenecer a la iglesia de Cristo, y en ningún otro lugar, hermano, hay salvación. Y permítame, por favor, decirle ahora esto, gloria al Señor, amén, que no parezca herejía, porque no es herejía, alabado sea el Señor. En ningún otro nombre hay salvación, gloria al Señor, solamente en Cristo lo entendemos. Pero para que usted pertenezca a la iglesia de los salvados, usted necesita ir a la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia verdadera, no la religión, gloria al Señor, la iglesia de Cristo, la que instituyó en la cruz del Calvario, la que Él dijo: esta es mi iglesia y sobre ella no prevalecerán las puertas del infierno. Esa es la iglesia de Cristo. Para los que nos miran, la gloria al Señor allá en Facebook, no es la religión,
No es la denominación, es la iglesia de Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa eso? Significa que la iglesia recibiría una autoridad extraordinaria que no la tiene nadie en la tierra. Antes de que Cristo se fuera al cielo, en el último gran evento, en el último gran acontecimiento de la historia de la vida física de Cristo y ya resucitado, en el monte de los olivos, en el capítulo 1 de los Hechos, el Señor se apareció en ese lugar, en el monte de los olivos. Y de acuerdo al capítulo 15 de 1 Corintios, el apóstol Pablo describe mucho más mejor todavía que casi Hechos 1. Y allí en ese lugar, hermano, el Señor se apareció, y la Biblia dice, de acuerdo a Pablo, que había como 500 hermanos que eran, gloria al Señor, que habían o eran testigos de esa última gran aparición de Jesucristo. Durante sus 40 días que se apareció el Señor cada semana, amén, lo hizo con personas individuales, lo hizo con algunos otros, gloria al Señor, como los apóstoles. Pero en ese momento, el último momento de su aparición como resucitado, se apareció a más de 500 hermanos. Aquella gloria era maravillosa, aquel cuadro era lindísimo. Se estaba reflejando en ese lugar la gloria futura de Cristo en la tierra, la gloria maravillosa de Cristo en la tierra. Había vencido a Satanás, había vencido a las tinieblas, había vencido a los demonios. La iglesia tenía una garantía maravillosa, que como Cristo resucitó, la iglesia tendría el poder, alabado sea el Señor, de vencer a las tinieblas y al diablo mismo. Y ahora esa gente están viendo ese cuadro maravilloso. Cristo está siendo llevado al cielo, alabado sea el Señor. Y aparecen, ahora Jesús, a algunos varones allí y le preguntan: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Dios en este tiempo a Israel? Señor, ¿vas a restaurar a Israel? Es decir, Señor, ¿nos vas a resolver el problema que tenemos con los romanos? ¿Nos vas a liberar? Porque la idea del pueblo judío era que Cristo había venido, ¿verdad, Señor?, como el Mesías, como el libertador, y que establecería un reino político a Israel independiente, autónomo, para, gloria al Señor, librarlo de los romanos. Pero Cristo no hizo nada de eso. En la última aparición todavía tienen la esperanza. Vamos a preguntarle al Señor, a lo mejor en este momento tan especial, en este momento tan emotivo, en este momento, gloria al Señor, tan maravilloso, el Señor manda fuego del cielo y gloria al Señor, y derriba e elimina a todos los romanos y nos deja nuestra tierra libres. Señor, ¿vas a restaurar a Israel? ¿Qué tienes que decirnos? Y el Señor les dice: no os toca a vosotros saber las sazones que están en la potestad solo de mi Padre. Escuche. Pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder. Vamos a tratar de expresar lo que Cristo quiso haber dicho si hubiese detallado todo. Yo no vine a liberarlos ustedes del poder de los romanos. No vine a darles poder político para que tengan autoridad e inteligencia militar y derriben a los romanos. Vine a darles poder, escuchen, para que ustedes sean mis testigos. Para que testifiquen de mí en Jerusalén y en Samaria y en Judea y por todo el planeta. Ustedes van a recibir poder. Es decir, van a ser dotados de una autoridad que no se las da la política, que no se las da el mundo, que no se las da hombre alguno. Porque en otras palabras, quiso decir el Señor: yo voy a fundar mi iglesia, la cual, gloria al Señor, Satanás mismo tendrá que huir de ella, porque la iglesia va a ser el medio por el cual todas las personas, el drogadicto, el borracho, el perdido, vendrá y encontrará su liberación. No la política, no liberación social. Será libre de su pecado, será libre de su maldad. La iglesia es el lugar de liberación extraordinario, no hay otro.
¿Cuántas personas han gastado tantas cosas buscando remedio para algún problema, y cuando llegan a una iglesia sencilla, una iglesia, ahora Señor, que no tiene tal vez un predicador tan reconocido, una persona muy sencilla, qué sé yo, hermano, donde hay 2 o 3, entra esa persona, se convierte allí y Dios lo cambia? ¿Sabe por qué? Porque eso es un indicio, un indicativo muy claro, ahora Señor, que cuando el gobierno no puede, cuando las instituciones, ahora Señor, gubernamentales no pueden, cuando hermano, los clubes, ahora Señor, no pueden, cuando la cárcel no puede cambiar a las personas, hay alguien que puede cambiarlo, y es Cristo Jesús. Es Cristo el que cambia, es Cristo el que transforma. La cárcel no pudo, el gobierno invierte millones de dólares para hacer cárceles más grandes, ahora Señor, pero la iglesia invierte tiempo predicando, invierte tiempo, hermano, aleluya, predicando este mensaje, porque la solución verdadera está en Cristo, el Cristo que fundó la iglesia. No hay otro lugar que la iglesia donde tú puedes refugiarte, y tú no puedes ser un creyente. Es más, hermano, voy a afirmar bíblicamente que tú no puedes ser un creyente si tú no perteneces a una iglesia, excepto que tú tengas una razón muy grande. Si tú no eres una persona que eres consistente en la iglesia, que tienes un lugar para reunirte, o que simplemente no te gusta la iglesia, tienes un problema con Dios, porque Dios instituyó la iglesia para reunirnos, para tener comunión, para esperar a Cristo juntos. Somos la novia de Cristo, somos los elegidos de Cristo, y ese lugar es la iglesia. Oh, qué precioso. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Es decir, que la iglesia tiene el poder de penetrar los recónditos más profundos espirituales, donde Satanás planea atacar a la iglesia, y no solamente a la iglesia, planea sus ataques malignos en contra del mundo, la sociedad. La iglesia no tendrá poder político, porque aunque hay personas en la política, cristianos, Dios los bendiga, y que sean nuestros representantes y hagan lo correcto, sin embargo, la iglesia no fue instituida para tener un representante allá, gloria al Señor. Es decir, por ejemplo, la iglesia de Dios MI tiene un representante en la Casa Blanca. La iglesia, amén, Misionero Movimiento Mundial tiene otro. La iglesia Asamblea tiene otro. No, la iglesia no funciona así. La iglesia tiene su propio gobierno, basado al Señor, amén, en la soberanía del Espíritu Santo, en la soberanía de Cristo, porque la iglesia es gobierno espiritual. No importa que los gobiernos, hermanos, traten de, amén, de subyugarla, de someterla, gloria a Jesús. La iglesia es gobierno, porque al final de cuentas, gloria al Señor, amén, al final de cuentas, todas estas personas van a ser juzgadas de acuerdo, gloria al Señor, al diseño que Dios ha dado, amén, a la iglesia. Dice la palabra del Señor en Efesios que Cristo es cabeza de la iglesia, lo dio por cabeza a la iglesia. La iglesia es cabeza en el gobierno. Las ciudades antiguas como Jericó y otras ciudades, Jerusalén después lo fue, una ciudad amurallada, tenían unas puertas especiales de bronce, de hierro, hermano, amén, de una madera muy especial, cubierta de un bronce o de un metal especial, ahora Señor, amén, como que lo fundían, como que hacían algo para que esas puertas, hermano, amén, fueran muy especiales. Las conectaban entre varios cientos de personas, levantar esa puerta para que cuando la abrían, gloria a Jesús, pudieran, hermano, poderla, amén, hacer que funcionara. Así que las ciudades se resguardaban con esas grandes puertas. Era la garantía de poder estar seguros. Pero el versículo dice, hermano, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, que la iglesia puede, hermano, derribar las murallas y puertas del diablo que trata de poner. No van a prevalecer. Es decir, que la batalla de la oración de la iglesia puede derribar cualquier muralla que el diablo quiera poner. Es decir, no prevalece, no puede permanecer. Satanás puede tener un ejército grande de demonios para atacar la iglesia. Y déjame decirte, amado hermano, y no es para intimidarle, pero déjame decirle que el diablo muchas veces logra propósitos en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no hemos aprendido a pelear la batalla en la oración.
Porque la iglesia no ha aprendido a pelear ahora, Señor, la batalla contra Satanás. Él conoce la iglesia. Él conoce cómo los cristianos, amén, funcionan. Él conoce tus debilidades. Él conoce cuándo te puede tentar. Él conoce cuándo te puede derribar. Él conoce tus debilidades. Él conoce por qué puerta entrar para tu vida y arruinarte. Pero nosotros muchas veces no conocemos cuáles son las artimañas del diablo, porque no hemos entendido que el diablo está planeando todos los días, mientras nosotros podemos estar tranquilitos durmiendo espiritualmente. Pero cuando la iglesia ora, la iglesia marca la diferencia. Cuando la iglesia intercede, hermanos, Satanás, el reino de las tinieblas, hermanos, se estremece allá. Se estremece poderosamente. Si Dios abriese nuestros ojos, hermano, y nos diese una visión espiritual, usted y yo pudiéramos ver cómo es que se debaten las tinieblas, los demonios, hermano, agentes malignos que están luchando constantemente contra su hogar, contra su familia, contra usted mismo, y usted no se da de cuenta. Ahora, Señor, cómo es que el diablo logra a veces sus objetivos en su vida personal y usted no se da de cuenta. Usted está tranquilito al Señor, amén, tomando el cafecito en su casa tranquilito, pero no sabe que el diablo le está ganando batallas todos los días, y usted ya se conformó, ya se quedó allí, y ya hasta pensó que así es el plan de Dios, que esa es la voluntad de Dios, y no sabe que Satanás le ha ganado una batalla, que ya el Señor logró algo terrible en usted, y que el próximo paso es ir cayendo poco a poco. Pero déjame decirte, hermano, aleluya, que hoy es el día cuando Dios puede decirnos y alertarnos. ¿Sabe qué? El diablo, tu enemigo, no duerme, anda como león rugiente mirando a quien devorar. Quiere devorar tu vida, quiere devorar tu familia, quiere devorar tu persona. Pero sabes que, aleluya, las puertas del infierno de una iglesia que ora, de una iglesia que intercede, no van a prevalecer. Por eso la iglesia clama por la familia, clama por aquellos que están en batalla, en lucha, hermano. Nuestra oración no es en vano. Cuando clamamos aquí, usted no está perdiendo su tiempo, no está simplemente allí experimentando el dolor en su espalda porque está arrodillado. Usted está ganando una batalla poderosa, amén, que a veces nosotros no escatimamos. Bendita oración. Podemos ser honestos en esta tarde y decirnos honestamente, hermano, tal vez cada uno personalmente decir: ¿no es verdad que lo que más cuesta es orar? ¿Qué es más fácil, hermano? Llegar a su trabajo tranquilito y después de comer, ¿no?, Jesús, sentarse a ver su programa preferido en la tele con su control bien calentito en su sofá allí, o ponerse a orar o leer la palabra del Señor. ¿Qué es más fácil? Seamos honestos, no seamos tan espirituales ahora. Y no es que eso sea malo. El problema, hermano, es que nosotros podemos ganar muchas batallas mientras más oramos. Las peores derrotas que vienen a nuestras vidas, tanto personalmente como familiarmente, como digamos, hermano, colectivamente a nivel de iglesia, es por el descuido de la oración. Y los cristianos tenemos tendencias a veces, hermano, que son muy propias de nuestra naturaleza, al igual que Adán y Eva, que le echan la culpa, amén, a su compañero, le echan la culpa a las circunstancias, le echan la culpa, gloria al Señor, a todo mundo. Pero déjame decirte que si a veces estamos, hermano, un poco fríos o muy fríos, no se debe a que la iglesia tiene problemas, no se debe, hermano, a que haya algo malo, se debe a que usted y yo no tenemos una relación verdadera con Dios, no tenemos un compromiso verdadero con Dios. Porque el creyente redimido con la sangre de Cristo, cuando ama a su Salvador, gloria a Jesús, lo primero que hace es ir a la oración, gloria a Jesús. Y aunque es cierto, hermano, que algunas cosas te pueden debilitar, pero si tú y yo dependemos de la oración, nadie te va a botar, nadie te va a derribar, gloria al Señor. Convirtámonos, hermano, en gentes de oración poderoso, porque el diablo le tiene miedo a una iglesia poderosa. Él no le interesa mucho si en una iglesia tenemos un bonito programa, que eso es bueno. A mí me gusta muchísimo que haya siempre un orden bonito de desarrollo en la iglesia. Eso es bonito y eso se ve bien. Pero muchas veces el Señor como que no sé si se desagrada, porque no sé si el Señor nos esté diciendo: mira, mi pueblo, tu programa está bien, pero parece que tu programa te está sacando fuera de mi propósito.
Parece que tu programa no está de acuerdo a mi programa. Y a veces posiblemente lleguemos a depender, hermano, tanto de estos mecanismos que son buenos, pero que cuando se exageran, hermano, como que sacamos, amén, al Señor o la bendición, lo que Dios tiene para nosotros, porque estamos sujetos a algo, a un orden, que a veces ese orden se puede convertir en, hermano, en un desafío para la presencia de Dios en nuestras vidas. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Pero en Apocalipsis capítulo 1 o capítulo 2 hasta el capítulo 3 encontramos 7 iglesias en las cuales el enemigo logró infiltrar varios problemas en las iglesias, excepto creo que una de ellas, que fue una de las iglesias que el Señor encontró muchas virtudes extraordinarias, como lo fue la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Esmirna, también una iglesia muy sufrida. Pero por ejemplo, en la primera había dejado su primer amor, la iglesia de Éfeso, la iglesia de los Hechos. Y la última, la Odisea, la última iglesia, representa el último periodo de la iglesia cristiana. Y Dios sigue hablando, hermano, con esa energía y con ese, hermano, con ese celo a la iglesia. Dios no ha cambiado. Solo que la iglesia hemos dejado de escuchar la voz del Espíritu Santo porque nos hemos acomodado a nuestra religión. Mira, hermano, hay gente en otros países que pagan un precio alto por el evangelio, pagan con sus vidas, pagan, hermano, gloria al Señor, con el sufrimiento físico, son perseguidos, son torturados y tienen un amor por Cristo, hermano, pero un amor tan profundo que nadie los separa. Pero las iglesias, hermano, en esta parte del mundo, en Occidente, gloria al Señor, somos un poco más flojitas, y hay que admitirlo. ¿Por qué? Porque aquí no nos persiguen, aquí no prueban nuestra fe, aquí no van a evaluar nuestra fe, gloria al Señor. Nosotros tenemos prácticamente la voluntad y podemos decir, hermano, la discreción personal de servir a Dios a nuestra manera. Gracias a Dios por Estados Unidos y algunos países, gloria al Señor, donde hay libertad, amén, de expresión, de religión, gloria al Señor, con muchos países latinoamericanos también. Gloria a Dios por eso. Pero eso, hermano, en cierto aspecto, amén, permite que los creyentes seamos flojos. Nos acomodamos, amén, en nuestra, hermano, en nuestra propia, gloria al Señor, en nuestro propio confort, en nuestra propia burbuja, en nuestra propia dimensión. No nos comprometemos con Dios. Hay personas que, hermano, tristemente, yo espero que en este lugar no haya ninguno, pero hay personas que solamente tienen en su mente decir: voy a la iglesia el domingo para cumplir. Voy para cumplir, para que me vea el pastor, para que me vean los diáconos. Aquí estoy, hermano, ya vio, aquí estoy. Hasta el próximo domingo, bye bye. No se trata de cumplir, no se trata de que lo vea alguien, se trata de que usted ama a Jesús, se trata de que usted pertenece a la iglesia de los redimidos, se trata de que usted tiene hermano, no sé, un amor por Cristo, usted tiene una pasión por Cristo, especialmente en estos tiempos, hermano, que el Señor se aproxima. No es posible, alabado sea el Señor, que las personas estemos como nuestra propia burbuja, hermano, viviendo una vida simplemente, no sea superficial. Es tiempo cuando el Señor despertará su iglesia. No sé cómo lo va a hacer, pero despertará su iglesia de manera extraordinaria. Y estos tiempos, hermanos, se aproximan. ¿Por qué? Porque la única forma y garantía es que el Espíritu Santo despierte a los creyentes a un resurgir de la presencia de Dios y a un avivamiento, no solamente, hermano, gloria a Jesús, digamos en grupo, pero un avivamiento personal, algo que despierte a tu persona, algo que te diga: levántate, vete al culto, levántate a la oración. Y usted y yo nos levantamos en la hora que sea. Somos, hermanos, sensibles al Espíritu Santo. No sé, algo tiene que pasar. Culmino diciendo esto: es desafortunado que
que tengamos que ocupar el lugar de la iglesia de la Odisea, del capítulo 3. Creo que el versículo es por ahí del 15 para adelante, por ahí más o menos. La última iglesia. La iglesia de la Odisea, escucha iglesia, es la iglesia conforme, es la iglesia rica, es la iglesia de los programas bonitos, que vuelvo a repetir, no son malos, siempre y cuando no se limita al Espíritu Santo. Es la iglesia del conocimiento, de los teólogos, de los doctores. Es la iglesia de la riqueza. Es la iglesia de la prosperidad. Es la iglesia que dice: si tú eres pobre, estás en maldición. Es la iglesia que dice: siembra tanto y Dios te va a dar por 3, 4 veces más. Es la iglesia que dice: decláralo y Dios lo va a hacer, porque Dios es como tu criado que te va a complacer con tu declaración y tu decreto. Es la iglesia que se reúne en masas para tener una sensación de un culto religioso de avivamiento. Amén. Donde hay luces, donde hay un tremendo equipo de sonido, donde hay tremendos oradores, donde la gente se siente motivada, donde su ego se siente, amén, puesto en alto, levantado. Pero que a muchos de ellos no tienen una experiencia personal con Cristo, porque cuando salen de ese tremendo evento, de ese mega lugar, amén, su vida sigue siendo la misma. Esa es la iglesia de la Odisea. No tengo nada en contra de las megas iglesias, siempre y cuando esas megas iglesias tengan una doctrina verdadera y prediquen el arrepentimiento de Cristo y hablen lo que la palabra del Señor dice. No tengo nada en contra de eso. Lo que pasa, hermano, es que hay una tendencia muy equivocada, que para que un pastor, un ministerio o una iglesia sea exitosa, tiene que tener 300, 400. Si tienes 2, 3, 4, estás fracasado. Una equivocación totalmente, algo tan erróneo. Jesús dijo: donde están 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo. Es decir, que la iglesia la componen allí donde están 2 o 3 congregados en su nombre, donde están aquellos que invocan el nombre del Señor. No estamos en contra de crecer. Hay que crecer, hermano, hay que crecer, ahora Jesús, y hay que echar para adelante. Pero déjame decirte, alabado sea el Señor, que ninguna persona, ningún hombre, amén, debe de medir, ningún ministerio debe de medir la bendición, ahora Señor, o medir el éxito de una persona por la gente que tiene. ¿Por qué? Porque esto representa, ahora Señor, simplemente la satisfacción del ego. Esa es la iglesia de la Odisea, la última iglesia, la iglesia rica, la iglesia tibia, la iglesia que se le amenaza a decir: te voy a vomitar de mi boca, te voy a desechar. Y esta es la iglesia, creo que a la única de las 7 iglesias, si no me equivoco, que se le llama arrepentirse. Wow. Por lo tanto, arrepiéntete. Esa es la iglesia a la que se le está llamando a la puerta. Es la iglesia a la que se le llama la atención duramente, porque tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero tú no sabes que eres un desventurado, pobre, desnudo, ciego. Esa es la iglesia apóstata, la iglesia moderna, la iglesia de la riqueza, la iglesia del poder. Amada iglesia, amados hermanos, atiende bien por favor. Satanás sigue reconociendo la iglesia de Cristo, porque gracias al Señor hay un grupo todavía de millones de creyentes que no han doblado su rodilla ante el materialismo y el secularismo y las doctrinas postmodernas, que todavía proclaman un evangelio de arrepentimiento, un evangelio de cambio, un evangelio de compromiso. Todavía hay iglesias, y yo anhelo y anhelemos juntos que nosotros estemos en ese grupo siempre.
de los que creen, hermano, que las batallas la iglesia las gana en la oración, que las batallas, hermano, las ganamos cuando estamos clamando delante del Señor, que la santidad Dios no lo ha cambiado, que Dios sigue siendo santo, que Dios sigue pidiendo que su iglesia sea santa, que sin santidad nadie verá al Señor, que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, alabado sea el Señor, que Él viene por una iglesia gloriosa, que Él viene por una iglesia que le espera en santidad a Jesús, no por una iglesia mundana, religiosa. No, señores, el Señor viene por una iglesia mundana y religiosa, viene por su pueblo selecto, su novia pura, virgen, que lo está esperando, que se ha guardado para Él, porque un día estaremos en las bodas con Cristo, entraremos triunfantes a las bodas del Cordero. La iglesia gloriosa entrará allí, alabado sea el Señor. Pero mientras estamos aquí, amada iglesia, vamos a buscar la presencia de Dios, vamos a llenarnos de Dios, vamos, hermano, a permitir, vamos a darle miedo al diablo, vamos a correr, hermano, al Señor, amén, al frente de la batalla. Vamos, hermano, a pelear por aquellos que son más débiles, vamos a ponernos en la brecha, vamos a estar aquí peleando por las almas que están sin Cristo, vamos a pelear por los que están, hermano, atados, vamos a luchar por aquellos que están luchando y no pueden porque no se han comprometido. Vamos a luchar. Quiero culminar, ya dije 2 veces, pero tercera la vencida. Leyendo una porción en el libro de Revelación, el capítulo 19. Qué lindo cuadro. Porque al final, cuando la iglesia entre triunfante a la presencia de Dios, mira lo que va a suceder, por favor. El versículo, quiero leer el versículo 6 de Apocalipsis 19. Dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Escucha, iglesia, verso 7. Y dijo el ángel: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, la iglesia obviamente, se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio, fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Se da cuenta? Gocémonos y alegrémonos. ¿Por qué se compara aquí la iglesia con una novia? Porque el evento, creo que el evento más bonito que los seres humanos pueden expresar en su vida natural en esta tierra es cuando se casan. Hoy ya no es tan exciting. Es ese evento especial cuando cumple su sueño de tener a su novia. Comparándolo místicamente con la relación de Cristo en la iglesia y la iglesia, cuando su novia, que se ganó a precio de sangre, entre gloriosa, esa es la iglesia, los millones y millones de personas que entran a las bodas del Cordero. Y esto obviamente es algo espiritual y simbólico. ¿Ha estado usted, o usted ha sido parte de una boda, o usted ha sido de la boda? Lo atractivo de una boda siempre es la novia, cómo viene la novia. Generalmente en una boda siempre están los críticos o las críticas, porque eso siempre va más, ¿verdad?, con las damas o el Señor, a ver cómo va la novia, si es mejor que el mío, o la que no se ha casado, lo voy a hacer mejor que ella, o va para copiar, o va para lo que sea. Porque la novia es atractiva, porque ella es bonita, porque viene arreglada, porque viene muy preciosa para su novio. La iglesia es exactamente lo mismo. Ella se guarda para Dios. Y a ella, ¿qué? Se le ha concedido que, ¿qué, hermano? Que se vista. ¿Te das cuenta? Que se vista de lino fino. Porque el lino fino representa, ¿lo que representa el lino fino? Son las acciones justas de los santos.
es la vida práctica que vivimos en esta tierra. ¿Cómo está tu vida práctica? ¿Cómo está tu diario vivir? ¿Cómo está nuestra conducta? Y aunque tus obras y las mías, nuestras obras no nos salvan, pero nuestras obras sí mantienen nuestro vestido blanco. Se ha vestido de lino fino. ¿Para qué? Para encontrarse con su novio Jesús. Esta es la iglesia. Yo quiero permanecer para encontrarme con Jesús. ¿Tú eres parte de esa iglesia? Yo sé que tú lo eres. Y es tan fácil pertenecer a la iglesia de Cristo. No me refiero a la iglesia del movimiento misionero mundial. No me refiero a la iglesia MI. No me refiero a la Asamblea de Dios. Me refiero a la iglesia de Cristo. Que usted y yo somos. Que tú y yo somos parte de esa gran iglesia por la cual viene el Señor. Quiere ponerte de pie conmigo, por favor. Atiende, hermano. Los desafíos más grandes que la iglesia ha enfrentado, creo que son en este tiempo. Sí. Satanás ha perseguido a la iglesia de muchas maneras en los tiempos de la edad medieval y en algunas épocas otras de la historia. Satanás ha perseguido a la iglesia, a matar a los cristianos, a perseguirlos, pero no ha logrado Satanás disminuir a los creyentes, porque el matar a los creyentes le resulta para victoria y bendición. Y entonces el diablo, o incluso la historia misma, nos ha comprobado que cuando matan creyentes se convierten más. A él ha resultado algo muy positivo para él. ¿Sabe qué le ha resultado, amados hermanos? No perseguir a la iglesia, especialmente en este continente. Él no persigue a la iglesia ahora. Él ahora quiere entretenernos. Él quiere que estemos entretenidos en la religión. Él quiere que estemos distraídos y que tengamos como una posición conformista, decir, pues yo ya no soy idólatra, ya no voy a la cantina, ya no voy allá, pero está bien frío. No tiene compromiso con Dios. No tiene una relación con Dios. Es indiferente a la iglesia, es indiferente a los hermanos, es indiferente a la reunión, es indiferente al congregarse. Está entretenido simplemente. Por eso que Satanás le ha surgido, le ha salido mejor el jueguito de entretenernos, de materializarnos, de distraernos del verdadero enfoque, de mundanalizar a la iglesia. ¿Sí? Pero gracias a Dios que hay un remanente que todavía podemos visualizar y mirar que estamos fallando en algo y decirle al Espíritu Santo, mantén nuestra vida en la línea de tu propósito para poder ser la iglesia, seguir siendo tu iglesia. Cierra tus ojos, por favor. Amado Padre, te damos gracias. Te honramos en esta tarde, Dios mío, te bendecimos porque tú eres el Dios de la iglesia. Tú eres, Señor, el Dios eterno. Tú eres el que sustentas a tu iglesia, el que sostienes a tu iglesia, el que das poder y autoridad a tu iglesia, tanto colectiva como personalmente a tu pueblo, Señor amado. Yo te pido en esta tarde por tu pueblo. Te pido, Señor amado, por aquellos que están en el proceso de afirmar sus vidas, que están en el proceso, Dios mío, de entregar totalmente sus vidas, que están en el proceso de un compromiso contigo verdadero, Señor. Que tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, les guíe, les perfeccione, les ayude, les asista, Señor amado. Dios mío, perdona los pecados de tu iglesia. Perdona, Dios mío, a veces nuestro orgullo. Perdona nuestra arrogancia. Perdona, Señor amado, muchas veces nuestra indiferencia, Señor amado. Y permite que seamos tu iglesia, que tengamos una actitud de humildad, que tengamos una actitud, Dios mío, de santidad delante de ti, porque tú vienes por una iglesia santa,
santa, por una iglesia que te espera en santidad, Dios mío, porque Satanás, Dios mío, aleluya, anda mirando cómo devorar, cómo, Dios mío, atraparnos en sus trampas, Señor. Pero tú eres nuestra ayuda, tú eres, Señor amado, el que nos guías, Dios mío, para llegar hasta el final victoriosos en Cristo. Gracias, amado. Gracias, Señor.